Hoy vamos a tener dos presentaciones muy interesantes sobre dos temas que normalmente no se hablan mucho alrededor de las sustancias enteogénicas o psiquedélicas, y tenemos dos invitados entonces para participar. Uno de ellos es Hugo Tangarife. Hugo Tangarife es maestro en artes plásticas, es magíster en culturas y drogas y viene trabajando todo el tema etnográfico y artístico alrededor de las plantas sagradas y de las prácticas rituales y de cómo todo esto tiene que ver además con una experiencia estética. Tiene toda una obra y un proceso de creación que se puede evidenciar en varios grupos a los que pertenece, entre ellos el Semillero de Artes y Plantas. Se mueve mucho pues en la ciudad de Pereira y en todo el eje cafetero, pero además de eso también ha hecho unos trabajos de carácter internacional muy interesantes. Él nos trae una ponencia, una charla titulada Enteógenos y Arte, experiencias con plantas desde una relación estética. Entonces, bueno, sin más preámbulos, la idea es que le demos entrada a Hugo. Hugo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Alejandro, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Hugo, ahora sí, hermano, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente, Alejandro, por la invitación. Me parece que estos espacios son verdaderamente importantes para socializar y dar a conocer de alguna forma todo el proceso que he venido realizando durante varios años. Bueno, como decía Alejandro, yo soy maestro en artes plásticas, soy artista. Desde hace un tiempo vengo trabajando con esta relación del arte y la naturaleza. Antes de estudiar artes, yo estudié agronomía. Allí tuve como el primer acercamiento con las plantas, más desde un nivel más biológico. Inicié un trabajo de investigación con los hongos. Ahí continué como investigando un poco hasta que encontré pues los hongos y los IDE. Estos hongos y los IDE me llevaron pues como a tener un tipo de experiencias bastante significativas que tuvieron una relación muy fuerte con lo visual, con el arte. Después de esto entré a la Universidad de Caldas a estudiar artes plásticas. Durante todo este proceso de conocer técnicas, de conocer diferentes maestros, encontré como ese camino ideal para desarrollar lo que me interesaba, que era como la investigación sobre las plantas enteógenas, plantas medicinales o plantas sagradas, ¿cierto? Desde muy pequeño tuve como una sensibilidad muy especial con las plantas, sobre todo con los árboles. Siempre me gustaba como dibujar las plantas, dibujar los árboles, tener como un acercamiento con ellos. Sentía que de alguna forma me calmaban, como que me tranquilizaban. Entonces, desde ahí empezó como esa relación estética, ¿cierto? Lo estético es cómo nos relacionamos con el entorno a partir de los sentidos. Entonces ese punto es muy importante porque todo lo que yo vengo desarrollando es esa parte artística con las plantas, ¿cierto? Cómo las veo yo, cómo me acerco a ellas, cómo las reconozco a partir del dibujo, a partir de la pintura. Bueno, entonces la idea es ir como mostrándoles mi presentación. Ahí tengo pues como parte de las obras que estoy realizando y les voy contando pues cómo han ido desarrollándose todas estas expresiones artísticas relacionadas con las plantas. Entonces les voy a compartir acá pantalla. Bueno, entonces como les decía ahora, yo soy artista, pero me ha gustado mucho la investigación. Entonces, durante todo este proceso de investigación, siempre he tenido productos muy académicos, diferentes artículos pues, que se han publicado en varias revistas como Biosalud, Virajes, Portafolio Cultural, Cazamoscas, y tuve la oportunidad de que mi tesis de pregrado fuera publicada también como un libro
Esta tesis se llamó Encuentros conmigo mismo, historias de los estados modificados de conciencia, que ahorita pues voy a profundizar un poco más de esto. Me interesó mucho también esa parte desde la antropología, entonces siempre que hago una obra trato como de utilizar ese tipo de técnicas como la etnografía, el diario de campo, los recorridos pues en las comunidades. Hay un link también, el que ven acá, yo después, el que quiera le puedo compartir esta presentación. Ahí en estos links pueden profundizar un poco más de todo lo que yo les estoy hablando. Bueno, entonces la primera obra que les muestro hoy se llamó Encuentros conmigo mismo, historias de los estados modificados de conciencia. Esta obra fue muy interesante, hice como un trabajo con diferentes plantas, unas de ellas fueron el yagé, el toé o el borrachero y los hongos psilocibe. Con estas plantas la idea era como tener una experiencia estática o de estados modificados de conciencia para realizar un ejercicio de reflexión con las obras plásticas. Básicamente lo que yo hacía era tener como una experiencia de estados modificados de conciencia en el taller donde yo trabajo. Allí empezaba como a pintar un poco, pero más que pintar era como generar un diálogo con las obras mismas. Estos diálogos yo los expresaba a partir de diarios de campo. Estos diarios de campo se transforman luego en libros de artista. Allí lo que hacía era ir como escribiendo lo que iba sintiendo en el momento y aparte de eso iba dibujando un poco más. El concepto más importante pues dentro de esta obra y muchas de las que continúan es el término psiconauta. Se refiere pues a la metodología para describir y explicar los efectos subjetivos de los estados modificados de conciencia. Tomo como referencia varios personajes, pero uno de ellos es Charles Baudelaire, el poeta francés. Baudelaire lo que hacía era escribir sus poemas a partir de sus experiencias con diferentes sustancias. Pues libros como Las flores del mal, ¿cierto? Entre muchos más, son casi que un diario de campo de sus experiencias. Estas son algunas de las obras, algunas de las obras pues, que realicé en todo este periodo. Fueron más o menos unas 12 pinturas y unos 20 dibujos o un poco más. La idea era también entrar en contacto con el color, con la pintura, con diferentes fondos también que me permitían algunas técnicas como el acrílico. Fue también algo muy relacionado con el autorretrato, un autorretrato que se iba modificando, que se iba volviendo más abstracto. Eso también me interesó mucho, como esa abstracción que sentimos cuando estamos en estados modificados de conciencia. Bueno, después de terminar mi tesis de pregrado con esta obra que les presenté anteriormente, tuve la posibilidad de entrar a estudiar la maestría en cultura y droga y continuar con el proceso pues, del yagé. Durante todo este proceso conocí a Duván Rivera, un filósofo que ya estaba terminando la maestría en cultura y droga, y se nos ocurrió la idea de que sería muy interesante pues en la ciudad, en Manizales y en la Universidad de Caldas, tener un semillero de investigación que estuviera muy relacionado con las plantas enteógenas. Creamos pues el semillero de plantas y arte, un semillero de investigación experimental. Se hizo una convocatoria y allí llegaron pues estudiantes de antropología, de sociología, de artes, algunos de filosofía, de ciencias sociales, y se creó un grupo interdisciplinario de investigación muy interesante. Se hicieron varios trabajos de investigación o se están haciendo porque el semillero continúa desarrollando algunas actividades. Se hicieron algunas tesis también de algunos de los participantes. Fue un trabajo pues bastante interesante que continúa. Con el semillero, con Duván Rivera, hicimos esta obra se llamó Reflejos Psíquicos y Visionarios, y fue una obra pues, que participó en Imagen Regional 2012 del Banco de la República de Manizales.
Este trabajo tuvo pues como característica principal que fue un trabajo que se hizo, un trabajo de campo. Hicimos diferentes entrevistas con personas que hacían bioensayos con las plantas enteógenas. Conocimos más o menos, pues hicimos varias entrevistas, creo que unas 10 más o menos. Hicimos un registro de video, un registro de audio y empezamos como a sacar algunas frases que nos parecían muy interesantes y muy concisas. Algunos de ellos es como era antes de tomar yagé y otro después, la planta permite ver por un instante. Entonces lo que ven allí en esta imagen es una instalación con algunas de estas frases, y en el centro podemos ver esto fue un dibujo que yo hice en el Putumayo de una persona que le iban a hacer una limpieza en un ritual del yagé. Él está en una silla normal, en una silla de plástico pues muy, muy habitual, y esperando que llegara el taita para hacerle la limpia. Fue una obra pues de gran formato, más o menos de 4 metros por 2 metros, y que tuvo también pues muy buenos comentarios. Continuamos con esta obra se llamó Cura Sana. Esta obra me pareció también muy interesante porque lo que yo quería mostrar es como esa repetición que tienen los taitas en algún momento del ritual, sobre todo cuando están haciendo una limpieza, que es como cura, cura, me cura, sana, cura, me cura, sana. Me parece también que se relaciona mucho con un mantra, como algo muy repetitivo que se queda en las personas. También fue una instalación con un plotter de 5 metros por 2 metros, y en el centro lo que ven ahí es el taita Marcelino Chicunque, que es un mural que yo hice en el territorio, como forma también de agradecer por todo el tiempo que estuve pues conviviendo con el taita. Bueno, esta fue mi tesis de maestría, que se llamó El ritual de yagé como performance, un análisis comparativo del ritual de yagé entre dos contextos culturales diferentes, que fueron los Kamsá del Alto Putumayo y los Cofanes del Bajo Putumayo. Básicamente fue una etnografía. Lo que yo buscaba hacer también era como aportar a una caracterización del arte colombiano, reconociéndolo en términos multiculturales. En este caso, el ritual de yagé se presenta como una manifestación cultural originaria de los pueblos indígenas, propiamente yageceros, que da lugar a una multiplicidad de lecturas, tanto estéticas como plásticas. Cuando yo terminé mi tesis de pregrado, quise conocer de dónde provenía pues el ritual original. Investigando pues encontré que los Kamsá y los Cofanes pues son como de los grupos indígenas que han estado o trabajado o han tenido experiencias con las plantas, con el yagé principalmente, desde mucho tiempo atrás. Entonces quise ir allá, quise convivir con cada grupo por un tiempo determinado. Fueron más o menos unos 4 meses que estuve con ellos, estuve viajando. Entonces, bueno, creo que un poco más de 4 meses, porque el trabajo pues como que se alargó un poco. Los taitas empezaron también a ir a Manizales, donde yo vivía, a generar también como un cambio de territorio también, de conocimiento. Entonces fue bastante fuerte e interesante ese trabajo de campo. Acá podemos ver algunas imágenes. Fueron los viajes que hice en el territorio, viajes por el río Guaumués. Vemos también el taita Marcelino Chicunque haciendo una limpieza. Yo también planteé el trabajo como una etnografía artística, básicamente desde que yo salía de Manizales hasta llegar al Putumayo. Tenía mi diario de campo o libro de artista. Este diario de campo se constituyó para mí como una de las obras más importantes, porque allí iba recopilando como toda la información, las sensaciones, algunos objetos también que podía pegar en él, y finalmente fueron como parte de la exposición final y parte pues de la obra que yo estoy desarrollando en este momento.
Este era, fue como el catálogo también de la exposición, un catálogo también muy bonito que recopilaba como algunas de las imágenes de lo que fueron pues la instalación final, algunos de los objetos que iba recopilando en el territorio, como las máscaras, las sillas de la reflexión y los diarios de campo. Yo hacía, lo que hacía era dibujar y hacer un grabado, un pirograbado sobre estas máscaras también y crear también como mi propia obra a partir de estos objetos originales que iba recopilando. Estos son algunas de las imágenes también del viaje, de los objetos que iba encontrando en el camino, de algunos de los taitas, de las mesas rituales que cambian también según la comunidad, según el taita. Los kamsá sobre todo utilizan mucho imágenes religiosas y muchos objetos en sus rituales, lo que no hacen los cofanes. Los cofanes tienen algo que se llama la casa del yagé, solamente tienen una vela, de pronto alguna que otra imagen y listo. En cambio los kamsá son totalmente distintos, su lugar donde se toma el yagé o el remedio está lleno de objetos por todos lados. Acá se hizo un trabajo también muy interesante con la comunidad, hicimos un mural, esto fue con la comunidad Cofán de Santa Rosa del Guaumués. La idea era empezar como a hablar con las personas, con los jóvenes, con los taitas, con los abuelos, y empezar también a recopilar una información. Para mí es muy importante como el diálogo, estar con ellos, y me parece que el arte es como es algo que lo deja uno acercar mucho más. Entonces hicimos este mural que fue a partir de la recopilación de algunas imágenes de plantas medicinales de la región, y en el centro iba el taita Fernando Mendúa, que cuando yo llegué ya había fallecido, pero tuve como una relación muy, muy interesante en un estado modificado de conciencia cuando tomaba el remedio o el yagé. Estos son algunos de mis diarios de campo. Lo que yo hacía también era utilizar todo lo que me fuera llegando, los tiquetes del bus los pegaba en el diario de campo, dibujaba sobre ellos, los dibujos dentro del ritual también, cuando los taitas me permitían pues dibujar. Algunas plantas también que iba recogiendo durante todo el camino, plantas que ellos me explicaban para qué servían, y esto iban en el diario de campo, y allí yo anotaba también como todas las propiedades medicinales de todas estas plantas o partes de plantas que me regalaban. Esta es una imagen como de la instalación final, ¿cierto? Parte de la instalación final, donde coloco más o menos unos 200 dibujos, unos 100 dibujos por comunidad, entre los 100 dibujos y los cofanes otros 100 dibujos, y se hace pues como una instalación también con los objetos, con un video arte, con música también, y se hace también un performance en la presentación. Bueno, después de terminar mi tesis de maestría, continúo trabajando con una planta. Es una planta que la conozco desde hace mucho tiempo. La conocí también en los libros de Carlos Castaneda, las Brugmansias. Desde ahí me llamaron también mucho la atención, y empecé también como a buscarlas. Después de encontrarlas también empecé como a sembrarlas. Pero este trabajo fue muy interesante, se llamó Travesías etnográficas en busca del borrachero, y fue un trabajo a partir de recorridos en la ciudad de Manizales por diferentes partes para realizar una cartografía artística de los lugares donde encontrábamos la planta, ¿cierto? Llegábamos a un lugar, encontrábamos la planta, la dibujábamos, hacíamos diferentes obras allí, y la identificábamos en un mapa de la ciudad de Manizales. También fue muy interesante, acá vemos algunos recorridos también, buscando las plantas con algunos de los integrantes del semillero. Fue también un elemento muy importante para conocer el territorio, ¿cierto?
Cuando conocemos el territorio, de alguna forma nos conocemos a nosotros mismos a partir de esos espacios de caminar, de reflexionar, de estar con la planta. Solamente estar con la planta como que nos pasa como un efecto bastante interesante, sobre todo la brugmansia, que es una planta muy poderosa, o el toé. Hicimos varias acciones performáticas también con la planta, varios diarios de campo también. Cada participante tenía su diario de campo donde iba anotando todo lo que iba sintiendo, iba dibujando, iba haciendo collage. Bueno, son diarios de campo muy creativos donde las personas que están allí tienen como la posibilidad de expresión, de expresarse libremente. Acá podemos ver otras de las imágenes de los lugares donde llegábamos, algunos bosques con árboles de brugmansias grandísimos, árboles que uno cuando los ve en la ciudad pues no son iguales. Dentro del bosque se desarrollan mucho más y pueden llegar a unas alturas bastante altas, y el tamaño de las flores también cambia mucho. Estos son intervenciones también en la ciudad con el tema del borrachero. El borrachero está muy estigmatizado, ¿cierto?, por su mala utilización, porque de ahí sacan la escopolamina y algunas personas lo utilizan pues de forma inadecuada, pero la planta tiene propiedades muy medicinales también. En el Bajo Putumayo, en el sur, cada casa tiene sembrada una planta de brugmansia, porque además de ser muy medicinal para dolores reumáticos, también tiene su magia. Se dice que se pueden barrer un día en la semana con las hojas y ahí alejan como las malas vibraciones o las malas energías. Hicimos entonces varios murales con algunos mensajes como la planta te sana, la planta te cura. También de ahí salió un videoarte también muy interesante. Entonces de cada obra surgen diferentes expresiones también que se pueden explorar mucho. Este es uno de los murales, intervenciones que se hicieron en la ciudad de Manizales, un mural donde se ve pues la flor de brugmansia, un taita y algunas pues de las imágenes icónicas de los animales, de los jaguares, de los tigres, de las mariposas, que simbolizan pues mucho dentro de las comunidades. Bueno, esta cita de La Peña es muy importante. Dice que la exigencia de recoger sensaciones en distintos lugares del espacio para reelaborar la obra se convierte en práctica artística del participante. Esta cita está muy relacionada con los viajes que hacemos, con las caminatas, con el viajar de un espacio geográfico a otro, no solo en Colombia, sino como salirnos también a viajar hacia el sur, hacia Bolivia, hacia Perú, algunos de los integrantes hacia México. Bueno, fueron como unos viajes que se empezaron como a estructurar también a partir de todo este proceso con las plantas. Acá hicimos también algunas convocatorias donde convocábamos a las personas que quisieran dibujar en un parque, en el Ecoparque de Los Alcázares, un parque muy bonito, un espacio también que nos tomamos para sembrar diferentes plantas medicinales, plantas sagradas, plantas enteógenas, para tener como la posibilidad de estar allí y de crear, ¿cierto?, de dibujar, de pintar en un espacio que no fuera como el normal al que estamos habituados siempre, como un taller o un salón o una casa, sino dibujar en otros espacios con condiciones también distintas para generar también otro tipo de creatividad. Esos son algunos de los trabajos pues, que hicimos o que hicimos y que hicieron algunas de las personas que llegaban allá. A partir también de las plantas podemos ver acá un borrachero pequeño que sembramos y alrededor diferentes dibujos también muy, muy bonitos, muy interesantes. Otros espacios para dibujar, también escogemos espacios naturales que inspiren también o evoquen una belleza muy significativa. Este es el espacio que les estaba contando ahorita. Es un espacio
que tuvimos la posibilidad de tomarnos y respetaron también las personas que manejan el parque. Las plantas iban llegando, las plantas llegaban, nos las regalaban o tengan esta planta y la siembran. Entonces acá hay un yagé, este es un yagé, acá pueden ver una plantica de coca, acá una brugmancia o un borrachero, acá también hay otro borrachero, y la idea era como tener esas plantas ahí y empezar como como a dejarnos ir, como a ver qué sentíamos, solamente estar en contacto pues con este ser. Se dice que el arte es un estado de encuentro, de encuentros con nosotros mismos. Acá hicimos también una siembra colectiva de una huachuma o de un San Pedro, y alrededor estamos como agradeciendo de alguna forma a la planta por la medicina, por tantas bendiciones que brindan estas plantas. Algunos encuentros también en territorios que viajábamos, encuentros con indígenas también, donde se hacían alguno que otro performance o ritual también desde el arte. Y estas también son como las otras intervenciones que hacíamos. Esta es María Sabina, que es la chamana de los hongos. Esto es en un túnel en Manizales, y la idea era también como cambiar esa parte gris de la ciudad, cambiarla por color y transformar ese espacio. Después de esto, algunas personas iban allí, tomaban las fotos también, porque los murales también estéticamente son muy llamativos y muy relacionadas con la cotidianidad pues, de las personas. Entonces, ¿qué más que María Sabina, que es una chamana que curaba con estos niños santos para estar allí también y ejercer alguno que otra sensación en los transeúntes? Este es el Taita Fernandito Mendúa. Este fue el mural que hicimos allá en Santa Rosa del Guaumués, en el territorio ancestral. Fue también como devolverle, como les decía ahora, devolverles a los abuelos también y a las autoridades que permitieron que yo estuviera allá en el lugar. Y el Taita Fernandito Mendúa era uno de los taitas más ancestrales, ¿cierto? Ellos decían que tenía más de 130 años, que ya no hablaba el idioma ni siquiera cofal, ni siquiera español, sino que hablaba el idioma de los seres invisibles. Ya era como una abstracción total dentro de la selva. Un personaje también de mucho poder, ¿cierto? De mucha sanación. Entonces este fue parte del mural que se hizo allá, y alrededor hay algunas plantas medicinales que conocimos también, o que conocía ya por parte de los abuelos. Este es el taita Marcelino Chicunque, allí estaba pues yo con él. Con el taita Marcelino también se creó una relación muy bonita. Empecé también, como estuve allá tanto tiempo, empecé también a ayudarle y aprender sobre los rituales con el taita, ayudarle en algunos rituales. Estuve pues mucho tiempo allá, entonces me di cuenta como de toda esa dinámica que tenía el taita con la comunidad. Lo buscaban mucho para que encontrara de pronto una persona que estaba perdida, o para que curara pues a muchas personas que llegaban pues con diferentes enfermedades. Les hacía todo un tratamiento, además del yagé pues eran muchas plantas más, una alimentación también distinta, una alimentación consciente. Entonces fue también muy importante dejarles como un mural, el mural que está allí. Esto es una intervención también en Santa Cecilia Risaralda con la comunidad en Vera. Allí lo que se hizo también fue hacer algunas imágenes muy relacionadas con lo que ellos utilizan, con sus collares, con sus rituales también. Entonces este fue como una especie de dibujo circular que estaba muy relacionada con una imagen central que tenía una indígena en Vera en el lugar. Estos fueron como acciones performáticas, ¿cierto? Ya la planta empieza a ser como
elemento también de sanación, solo estar allí, solamente como cantar. Es un mantra que conocimos durante todo ese proceso, que es CAM, que es como el elemental del borrachero. Entonces lo que hacíamos era hacer como esa acción performática artística, llamando como CAM, 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 y se sentían como unas cosas muy, muy bonitas también. Estar pues como relacionado con el fuego, con las flores que están allí, con su aroma. Acá hay otras imágenes también de personas que llegaban allí como buscando como aliviarse también. Entonces hacíamos como todas estas acciones también con las flores y con las plantas. La intención acá es muy, muy importante, la intención desde el arte, ¿cierto? Es bastante importante para poder enfocar también y crear este tipo de obras. Estas son también otras acciones donde la planta siempre estaba allí presente, las flores, su aroma, y estos son también como algunas experiencias psiconáuticas que se tienen con la flor. Lo que ven allí es una flor en una copa, y dentro de la copa lo que se hace es echarle un poquito de un vino, de un licor. Entonces la flor acá empieza como a dejar salir como todas estas sustancias, y solamente con un trago uno puede ya entrar en estados modificados de conciencia muy fuertes. Es una planta de mucho respeto, ¿cierto? Que no es para que todas las personas lo hagan sin un guía o sin respeto también, porque allí es donde empiezan a haber como diferentes experiencias que no son tan buenas. Bueno, esta obra se llamó Cartografías psíquicas, artísticas y visionarias de un grupo de expedicionarios psiconautas, y fue un recorrido que hicimos desde Manizales hasta Chavín de Huántar, en Perú, para llegar a un laboratorio de artistas que se hizo allá. Este laboratorio de artistas fue bastante importante, porque yo tuve la posibilidad de estar con teóricos como Giorgio Zamorini, como Carlo Brescia, como Ana María Llamazares, Jonathan Ott. Estar allá con todos ellos, conviviendo durante unos 10 días aproximadamente, viviendo y conviviendo con ellos. Para mí fue muy importante para estructurar mucho más mi obra. Estar en el templo de Chavín de Huántar, donde se hacían los rituales con el San Pedro, también fue algo bastante fuerte para mí, ¿cierto? Y de ahí se hizo también una obra de un recorrido también por todo el sur, ¿cierto? Se pasó por todo el sur hasta llegar a Chavín de Huántar, que es en toda la montaña, en la cima de la montaña. Este es como la invitación del Laboratorio de Arte Visionario, y acá algunas imágenes de los recorridos hacia el lugar, pasando pues por las montañas, por los nevados, y encontrando también las plantas. Este es un árbol de borrachero de Toe que encontramos cerca del templo de Chavín de Huántar. Hay muchos también, me parece muy interesante que hay muchos árboles de brugmansias en Chavín, ¿cierto? También pues muchos San Pedros obviamente, pero algo muy interesante es encontrar esta planta allá. Esto fue en Copacabana, Bolivia, orillas del lago Titicaca, donde encontramos una brugmansia sanguínea también, hermosa. La brugmansia sanguínea es como de las más difíciles de encontrar. Son muy pocas, pero es una planta también de muchísimo poder. Esa es una imagen también muy bonita en Perú. Se pueden ver como suspendidas también las flores. Un árbol también muy grande, muy poderoso también de brugmansias, de borracheros. Estos son también otros recorridos. Esto fue en San Agustín, con un borrachero también amarillo. En Bogotá también, con una brugmansia borrachero también rosada. Esto fue un trabajo también cartográfico de fotos que algunas personas también nos enviaban, o nosotros también en estos viajes. Bueno, algo también muy interesante y de todo este proceso
es que me empiezo como a interesar también por la siembra, ¿cierto? La siembra, y a partir de la siembra hacer transformaciones del espacio. Yo creo que sembrar, cuando uno siembra una planta, la va a conocer siempre. Además, siempre está ahí, como les decía ahora, la siembra siempre está muy relacionada con el dibujo. A medida que va creciendo la planta, yo la voy dibujando, la voy pintando. Si la planta ya cumple su ciclo, entonces lo que yo hago es como desenterrar y también modificar esa planta, dibujando encima de ellas y haciendo como unas instalaciones. Ahora les voy a mostrar otros trabajos a partir de lo que les estoy diciendo. Bueno, esta cita que les voy a leer dice que el proceso estético se ha dirigido a la siembra de plantas acompañada de acciones dibujísticas que permiten un acercamiento diferente al acto corporal de la siembra. Entendemos de esta manera el arte como un hecho que genera vida y que permite una transformación constante de la obra. Las plantas todo el tiempo se están transformando y ese es un punto interesante de visibilizar con lo visual. Plantas que sembramos, tabacos, los borracheros, algunas plantitas de yagé, algunas instalaciones que se hacen en círculo. Yo pertenezco también a un grupo, a un colectivo que se llama Arte Natural. Con Arte Natural también hacemos acciones en espacios verdes de siembra. Esta es una siembra también de brugmancias y de borracheros, una siembra circular. Acá pueden ver cómo queda el espacio. Es un espacio también que queda para que nosotros entremos ahí y empecemos también a desarrollar diferentes creaciones, dibujo, pintura, video. Entonces son espacios también que generan como una energía distinta, porque las plantas obviamente lo transmiten. También hacemos o hemos hecho intervenciones como cocinar tabaco, tomar el agua de tabaco también. Hemos sentido también que es una planta que es muy energizante, ¿cierto? En pocas dosis, en muchas dosis también genera purga, genera vómito, genera diarrea, pero en unas dosis muy pocas tomada pues el agua. Es una planta que es da mucha energía, es bien bonita, además también que tiene propiedades muy medicinales. Esta es una acción que hacemos también que se llama Dibujo alrededor del fuego, con el colectivo de arte natural también, y es, como les decía ahora, generar otros espacios distintos de creación, donde las personas se ven como se ven inmersas también en otro tipo de atmósferas también que pueden generar estados modificados de conciencia. Bueno, esta obra se llamó Cartografías psiconáuticas. Fue una instalación que hice en el muro líquido de la Universidad Tecnológica de Pereira. Acá lo que hice también fue como recopilar muchos de los dibujos que había hecho durante todos estos viajes, viajes muy internos y viajes también en el territorio. Fue también como una instalación de más o menos unos 200 dibujos aproximadamente, acompañados también de algunos de los objetos. Estos son, acá pueden ver algunos de los dibujos que hice, muy influenciado obviamente por todo este proceso con la brugmancia, con el borrachero, con las propiedades que tiene, con toda esta magia también y las propiedades de las plantas. Bueno, entonces voy a acelerar un poco para ir mostrándoles un poco más de imágenes. Estas son algunas de las fotos de la instalación también. Esta obra que se llama Especímenes, tiene varios nombres, acá le coloqué Especímenes, y son instalaciones con plantas que han sido sembradas, cosechadas y transformadas, como el tabaco, el yagé, el cannabis. Entonces, estas son como algunas de las partes de plantas que yo iba modificando, iba cambiando también para luego hacer como una instalación.
Acá pueden ver otras imágenes de las plantas, son hermosas en sí, ¿cierto? Son la obra de arte en sí, entonces me interesa como mostrar esa parte. Miren este bejuco también, que parecen como músculos, estéticamente es muy, muy interesante y muy agradable lo que nos puede mostrar. Este se llama Jardín del Artista o Jardín Secreto. Hago parte también de un colectivo que se llama Los Jardineros, con Cristina Ochoa, Adriana Arenas, Emil Piat. Hacemos también intervenciones sembrando las brugmansias. Esta fue una instalación en el Museo de Arte de Pereira, donde sembramos varias plantas. Este que se llamó Reflexión, con el colectivo de Arte Natural, fue también una instalación con ese objeto que ven en el centro, que es la silla de la reflexión, que es la silla que utilizan los taitas en los rituales de Yagé, para que las personas se sienten y tengan como una experiencia de reflexión profunda. Este se llamó En busca de las plantas enteógenas. Es una obra que fue expuesta en Medellín y en el Museo de Arte de Pereira. Acá me pareció muy interesante porque durante una experiencia que tuve con el ritual, el taita tuvo como una recaída, como que se mareó, pues así le dicen ellos. Entonces se tuvo que acostar, yo quedé solo porque solo estaba tomando con él, y la esposa del taita sentí que era la que tenía como todo el poder. Empezó a cantar, empezó a guiar la ceremonia, y me pareció como muy fuerte, porque generalmente las mujeres están como en un segundo plano dentro de los rituales. Entonces quise hacer también como una obra donde la mujer era como el centro de las plantas y era como la persona que tenía ese poder. Esta es otra imagen. Y esta es una de las últimas obras, que se llamó Enraizadas, y fue fue una instalación con piedras y plantas medicinales en Barichara, Santander, durante las residencias artísticas nacionales con el Ministerio de Cultura. Fue una espiral inmensa, una obra grande, y alrededor, acá estoy mostrando imágenes de cómo se hizo. Alrededor estaban las plantas medicinales y algunas plantas enteógenas. Fue un trabajo muy físico, de siembra, de transformación, pero finalmente muy, muy interesante. Durante todo este proceso también lo que se hizo fue dibujar las plantas, conocer algunas técnicas del territorio también, y conocer también algunas personas sabedoras de plantas medicinales, donde se hizo también un libro de recetas de plantas que también hizo parte de la exposición. Estas son imágenes de la instalación. Hice también unas tallas en piedra donde coloqué unas plantas, partes de plantas medicinales, y se les aplicó una resina especial. Sembramos coca, sembramos también cannabis, todo en un contexto pues totalmente medicinal, ¿cierto? Y de planta de poder, y planta que brinda pues muchas posibilidades creativas y sanadoras. Estas son algunos de los dibujos que hice allá de las plantas, en un papel también muy especial del territorio, y algunos objetos también intervenidos con plantas medicinales y cerámica, arcilla. Esta es una obra que se llama Espacios de Vida, y son instalaciones. Esta es una instalación con coca y frijol. En el centro hay una planta de coca y son espacios de vida. Estas son plantas también que hemos sembrado: amapola, la huachuma, y todas estas plantas van dentro de unos libros de artistas que se llaman Botánica de la Casa o Botánica Imaginada. Allí voy dibujando las plantas a medida que van creciendo, y voy anotando como toda esas propiedades y esas sensaciones que se tienen al estar alrededor de ellas. Algunas pinturas. Esta es un dibujo de la flor de coca, de las plantas que se han sembrado en la casa. Estas son también flores de coca y amapolas. Esta es una planta que he tenido una relación muy, muy interesante con ella, que son las hipomeas tricolor, ¿cierto? También han llegado a la casa las azules, las violetas, las rosadas. Entonces son como instalaciones que se van haciendo con ellas, y a medida que se van haciendo estas instalaciones, se van haciendo estas obras pictóricas.
Esta es una imagen donde estoy yo y están las hipomeas alrededor. Esto me interesa mucho como ser parte también de las instalaciones y que las personas también puedan estar allí dentro de o alrededor o en el centro de las plantas que hemos sembrado. Este es un video que hice con Lina García, que fue seleccionada en el Festival de Cortos Psicoactivos, fue ya como de las últimas obras. Esta es una imagen, la pueden ver en mi perfil del hongo púrpura. Allí están algunos de los videos de los libros de artistas donde pueden conocer un poco más de las obras. Ya vamos finalizando, estos son como las últimas publicaciones y artículos que he escrito. Acá están los links y ya pues vamos como terminando acá. Ya voy entonces a dejar de compartir pantalla. Listo. Pues básicamente era lo que les tenía preparado. Ya si tienen alguna pregunta, entonces estoy atento para responder. Muchas gracias, Hugo, hermano. Qué buena experiencia, qué buen trabajo. Creo que por acá todos estamos como fascinados viendo esa mezcla entre conocimiento botánico, entre experiencias místicas, entre espiritualidad, entre tradiciones, entre ritualidad y sobre todo pues esa creación pictórica, plástica, de instalación, de performance, etcétera. O sea, una cuestión que me parece bien interesante, bien innovadora en el campo, digamos, académico también, porque como hablábamos ahorita antes de arrancar, normalmente siempre estamos investigando de pronto estas sustancias desde un aspecto antropológico, sociológico, político, histórico, psicológico, pero las artes a veces parecen que están un poquito más relegadas y tienen mucho que aportar en este momento. No sé si de pronto alguien en la sala quiera realizar alguna pregunta como para conversar un ratico con Hugo Tangarife. Si alguien tiene de pronto una pregunta, puede abrir el micrófono tranquilamente, la cámara si quiere. Buenas tardes. Mi nombre es... ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Sí, mi nombre es Fernando, yo soy de la ciudad de Bogotá, soy estudiante de artes plásticas y pues, también muy interesado en el tema de los enteógenos y de las experiencias que puedan aportar al arte, ¿no? Tengo como una duda y es como, más bien como, me gustaría escuchar la opinión que tienes respecto a, digamos, a la parte visionaria en la creación plástica, ¿no? Porque veo que gran parte del trabajo que hemos visto es como una relación del arte y la planta, pero me gustaría ver, como escuchar qué opinión tienes o experiencias respecto a, digamos, las experiencias ya con las plantas y la creación como tal. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, muy interesante. Yo tengo una parte que es de mi obra, que está muy influenciada por el arte visionario. Uno de mis referentes también artísticos era Pablo Amaringo. Pablo Amaringo pues creó esta escuela en el Amazonas, una escuela donde empezó a dar clases a los chicos, y estos chicos ahorita son como artistas contemporáneos dentro del arte visionario. Es una parte que está allí dentro de mi obra, sobre todo en los diarios de campo. Algunos son imágenes que se han creado a partir de las visiones con diferentes rituales, con diferentes plantas. Me he alejado un poquito en mis últimas obras, porque lo que quiero hacer por ahora es más como transformaciones en el espacio, como mucho más siembra, ¿cierto? Pero siempre está allí. Creo que es muy importante que el artista también pueda mostrar la visión, ¿cierto? Yo creo que atrás ven un poquito de un cuadro que pinté hace un tiempo,
Ese cuadro está muy relacionado con visiones que tuve con la planta del yagé. Creo que es muy importante explorar en ella. A partir de esa exploración también hay un reconocimiento de nosotros mismos, ¿cierto? La visión por eso es tan vital. Por eso los taita le preguntan a uno qué vio, qué sintió, para ellos también hacer una interpretación de lo que se está viviendo, lo que uno necesita o que necesita solucionar. Pero sí, me parece que es muy importante esa parte visionaria. Tengo muchos dibujos también que son a partir de esa relación, que si en algún momento lo necesitas o quieres conocer más, pues podemos ahí estar como en contacto. Vale, muchísimas gracias. Y tenía también como otra duda respecto a, digamos, como, ¿cómo lo diría? ¿Cómo explicas bien la parte de la estética, ¿no? Con el uso de las plantas? Porque veo que a veces lo que se hace es como recoger como o rescatar o apropiarse de algunos elementos estéticos culturales. Entonces me gustaría también como conocer pues la opinión que tienes respecto a eso, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, cuando uno está o se involucra como en este proceso de experiencias con las plantas, podemos empezar a ver que hay imágenes que son muy repetitivas, ¿cierto? Son imágenes que están dentro de las visiones. Imágenes, por ejemplo, de la serpiente o del jaguar o del tigre. Son imágenes que están muy relacionadas con las culturas indígenas, pero cuando uno entra en esa dinámica de estar tomando como la planta, empiezan a emerger también. Entonces, y ahí está como esas imágenes dentro del arte visionario. Cuando uno ve una obra de arte visionario, generalmente ve lo mismo, ¿cierto? Ve los animales de poder, ve las plantas de poder, ven formas mandálicas también, que son imágenes también que utilizan mucho los indígenas, por ejemplo, para hacer sus collares. Entonces yo creo que son como imágenes que están ahí en la psique y que de alguna forma emergen cuando uno empieza como a tener este tipo de experiencias visionarias. Entonces a veces uno empieza como a dibujar algo y le resulta como una imagen muy similar a las obras que hacía, por ejemplo, Pablo Amaringo, ¿cierto? Entonces ya es también como el mismo proceso también de cada artista de hacer como una interpretación distinta o una forma distinta de todos estos elementos visionarios. Para mí lo estético es cómo nos relacionamos con nuestro entorno a partir de los sentidos y que emerge de ahí, ¿cierto? Y lo que emerge generalmente es como una reflexión muy fuerte. Entonces, sí, básicamente es eso, son imágenes que, no sé si llamarlas arquetípicas, ¿cierto? Pero son imágenes que salen de ahí de todos estos rituales y que también son como tan interesantes porque los taitas siempre están preguntando, ¿qué vio? Ah, vio el jaguar o vio esto. Ah, sí, es que usted lo que necesita esto, usted necesita sanar esto. Entonces, yo creo que por eso también de alguna forma los artistas que empiezan como a experimentar con las plantas empiezan también como a expresar en sus obras, y son imágenes que se repiten con muchos artistas. Muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Muy Muchas interesante el gracias por tu trabajo. pregunta. Gracias. Muchas gracias, Hugo. No sé si tienen de pronto alguna otra pregunta para Hugo en la sala. Bueno, yo sí quisiera hacer entonces como una última pregunta para terminar pues ya como con tu ponencia y entrar a la próxima. Hemos visto, pues uno ve que normalmente las comunidades que llevan, digamos, son usuarias tradicionales y rituales de enteógenos, tienen como ciertas estéticas asociadas a las visiones, ¿cierto?
ya lo hablabas tú con Pablo Maringo, se encuentra también mucho, por ejemplo, entre los huicholes y todos sus diseños que hacen alrededor de las visiones del peyote. Se encuentran incluso algunas representaciones que se dan, por ejemplo, en Chavín de Guantar, que estuviste, en donde hay unas representaciones del jaguar portando el San Pedro y hay como unas formalidades ahí. La pregunta es si de pronto vos crees que hay de tu investigación, se ha encontrado que haya como una especie de relación como formal entre una sustancia y cierto tipo de formas de imágenes, como que más allá, digamos, de lo arquetípico, más como en el estilo formal de la estética del arte en la que se representan. Si de pronto, digamos, la ayahuasca produce visiones efectivamente como las de Pablo Maringo y todos podríamos tener ese tipo de visiones, mientras que, por ejemplo, la mescalina produce visiones más como las que plasman los huicholes, y si eso es común en todas las personas usuarias. ¿Qué de pronto nos podrías decir como al respecto? Bueno, yo creo, bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿cierto? Pero yo siento que obviamente el contexto de cada persona o de cada artista también está, en las obras también se ve como esa influencia. Pero también lo que yo he sentido, pues a partir de mi experiencia, es que cada planta también tiene como su propia imagen o su propia magia, ¿cierto? Cuando yo estuve pues en el Putumayo, tuve la posibilidad de tomar muchas clases de yagé. Entonces hablaban también que el yagé cielo, o el yagé culebro, o el yagé, o el tama, bueno, diferentes plantas. Y tenía la particularidad de que con cada planta uno podía sentir o ver cosas distintas, ¿cierto? Hay cosas también muy repetitivas de lo que hablábamos ahora de algunos animales, de algunas formas, pero también hay otros elementos también, no sé si son muy personales o están muy relacionados con la sustancia, pero cada clase de yagé, como decían ellos, siento que tiene como unas visiones distintas, aunque pues para cada persona es algo muy singular. Esto también pasa, por ejemplo, con la guachuma, ¿cierto? Con la mescalina. Cuando yo estuve allá, tuve como unas visiones o imágenes muy distintas y unas sensaciones también muy distintas a las que tenía con el yagé. Como yo soy artista, entonces lo encontraba también cuando hacía los dibujos. Ahí hacía también como una diferenciación. Pero es que es un mundo como tan grande y como tan amplio que uno pues no, uno no puede como afirmar nada, ¿cierto? Es que el mundo de las plantas yo creo que es algo como tan infinito y tan personal también, que afirmar algo no es como lo adecuado. Solamente explorar y como explorar, ir conociendo las plantas, ahí está como ese tipo de respuestas. Muchas gracias, Hugo, de verdad, muy interesante tu trabajo. Ojalá pues como que los que estén como interesados en conocer más, pues en Facebook lo pueden encontrar como el Hongo Púrpura, y ahí cuelga pues, como todas las obras que ha tenido, muchas de las cosas que nos mostró hoy y muchas más que nos alcanzamos a ver. Muchísimas gracias de nuevo como por aceptar pues, como la invitación a este espacio, y bueno, nos vamos con muchas cuestiones interesantes para seguir pensando en la relación entre enteógenos, plantas sagradas y arte.